Bájalo. En algún lugar del Golfo de Guinea, en alta mar, no hay piedad ni cuartel. Piratas somalíes despiadados desafían a las potencias navales del mundo. Pero, ¿quién controla realmente estas aguas traicioneras? Para descubrirlo, nos sumergimos en dos enfrentamientos brutales entre estos criminales marítimos sin escrúpulos y las fuerzas rusas. Abróchate el cinturón, porque la acción está a punto de comenzar. En mayo de 2010, 11 piratas somalíes desaparecieron misteriosamente tras ser liberados por la Armada rusa en medio del Océano Índico. Lo que realmente ocurrió durante esas horas finales nunca fue revelado oficialmente, pero las pruebas apuntan a una ejecución sumaria que el Kremlin nunca reconoció. Los océanos se han convertido en campos de batalla donde la desesperación y la pobreza extrema chocan con intereses comerciales de miles de millones de dólares. Las aguas frente al Cuerno de África y el Golfo de Guinea fueron testigos de una guerra diaria entre criminales armados hasta los dientes y fuerzas navales que no están dispuestas a mostrar clemencia. La primera de estas historias comenzó el 5 de mayo de 2010. Las aguas del Golfo de Adén, generalmente tranquilas pero llenas de amenazas invisibles, presenciaron un episodio que mezcló valentía, misterio y tragedia. En las primeras horas del día, el petrolero ruso Moscow University navegaba con una carga de 86.000 toneladas de crudo con destino a China, avanzando lentamente por el Océano Índico. Se encontraba a unas 500 millas náuticas de la costa de Somalia cuando todo cambió. En el horizonte, aparecieron 3 puntos moviéndose a gran velocidad con una determinación inquietante. A medida que pasaban los minutos, la imagen se volvió más clara. Eran pequeñas embarcaciones, las lanchas rápidas utilizadas por los piratas en la región. La tripulación conocía el peligro de navegar por esa zona, pero la esperanza de no encontrarse con piratas los había llevado a asumir el riesgo. Ahora, el miedo los paralizaba. Sabían exactamente lo que estaba por suceder. Los buques mercantes tienen varias opciones para intentar repeler un ataque. Hay cañones de agua potentes capaces de derribar a una persona de pequeñas embarcaciones, sistemas de seguridad con redes para dificultar el abordaje del barco atacado. Sin embargo, estas opciones y sus características disuasorias no suelen ser un obstáculo real para criminales decididos. A pesar de los intentos del petrolero por evadirlos, lanzar bengalas y advertir sobre represalias, los piratas estaban determinados a atacar. Habían olido sangre, y lo inevitable se acercaba. Una amenaza aún mayor se cernía rápidamente sobre ellos. Finalmente, las veloces lanchas somalíes alcanzaron el imponente buque ruso. Una escalera fue desplegada por uno de los costados, sellando aparentemente el destino de la tripulación. Pero el capitán Ilar Akmarov tenía un as bajo la manga. Aunque hoy en día muchos barcos llevan seguridad privada a bordo, este no era el caso del Moscow University. Sin opciones para escapar, el capitán dio la orden de ejecutar el protocolo que habían estudiado antes de partir, esperando nunca tener que ponerlo en práctica. La tripulación desactivó los motores para evitar que los piratas pudieran dirigir el barco hacia algún refugio en la costa somalí. Si eso ocurría, sería mucho más difícil recibir ayuda que pudiera penetrar en territorio enemigo. Los 23 tripulantes se movieron con rapidez calculada hacia una sala fortificada, imposible de abrir desde el exterior. Se atrincheraron allí con agua, comida y, lo más importante, equipos de comunicación. Una vez en la cubierta del barco, los criminales intentaron entrar en la sala donde estaba la tripulación, pero no lo lograron. Mientras tanto, el capitán contactó con la compañía, la Guardia Costera y el comando de la Armada rusa. Uno de los mayores rivales de la piratería estaba listo para el desafío. Para esa fecha, la Fuerza Naval de Moscú ya había enfrentado 3 despliegues exitosos contra piratas somalíes en el Cuerno de África y estaba preparada para responder a una nueva llamada. Sin embargo, la ubicación del barco secuestrado representaba un largo viaje para la Armada rusa. Eso significaba que la tripulación tendría que resistir. Los criminales recorrían el barco de punta a punta con sus armas, frustrados y feroces, pensando en formas de penetrar la sala donde estaba la tripulación. Necesitaban tomar rehenes para negociar un rescate. Durante más de 20 horas, el Moscow University estuvo en manos de los piratas.
La tensión era palpable, no solo a bordo, sino también entre las autoridades rusas que monitoreaban la situación desde la distancia. El momento de la verdad se acercaba. Pero antes de continuar con lo que realmente pasó durante esas horas finales, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación nunca se había contado con estos detalles. En la mañana del 6 de mayo, los soldados de la Armada del Kremlin comenzaron a prepararse. La noche anterior, habían recibido información crítica sobre el petróleo gracias a la colaboración de un avión de las fuerzas australianas en la zona. Esto permitió que el destructor Marshal Schapashnikov llegara a las coordenadas exactas para iniciar su plan de asalto. El Marshal Schapashnikov es una bestia de guerra de 163 metros de longitud, 6.200 toneladas de desplazamiento y un arsenal que incluye cañones de 100 milímetros, sistemas de misiles Kinzhal, sistemas de armas de corto alcance Kastan y capacidad para 2 helicópteros Kamov K-27, un coloso diseñado para dominar los océanos. La infantería de marina se movilizó de inmediato. Con las primeras luces del amanecer, comenzó la incursión enviando un helicóptero de reconocimiento que despegó del buque de combate ruso y se dirigió al Moscow University. El sonido del rotor alertó a los piratas, quienes recibieron al helicóptero con disparos de rifles automáticos. Pero la respuesta de los hombres del Kremlin fue rápida y letal. La aeronave respondió con ametralladoras pesadas, eliminando a uno de los atacantes en una explosión de sangre y metal. El capitán del petrolero confirmó por radio que su tripulación seguía ilesa. Esa información fue crucial. Con la tripulación a salvo, se llevó a cabo un ataque coordinado por la Armada rusa. Con precisión militar quirúrgica, el destructor disparó 2 tiros de advertencia antes de abrir fuego directo sobre el Moscow University. Los proyectiles de 100 milímetros impactaron cerca de las posiciones de los piratas, creando géiseres de agua y metal que aterrorizaron a los criminales. Las tropas de operaciones especiales aprovecharon el caos para abordar el barco. Lanchas rápidas se acercaron bajo la cobertura del fuego de artillería mientras los marines rusos preparaban sus armas automáticas para el asalto final. En un breve pero intenso tiroteo, los piratas fueron neutralizados uno por uno. Rodeados y superados en armamento, decidieron bajar sus rifles y rendirse antes de ser acribillados. Con los atacantes desarmados y sus lanchas confiscadas, los 23 tripulantes fueron liberados sin un rasguño. Todo había terminado, o eso parecía. La respuesta rusa había sido decisiva. La operación, quirúrgica. Pero lo que ocurrió después generó una enorme controversia que persiste hasta el día de hoy. Las fuerzas de Moscú debían llevar a los prisioneros a tierra para enfrentar un proceso penal. Sin embargo, la decisión que tomaron fue abandonar a los piratas en un bote inflable a más de 500 millas náuticas de tierra. Como si eso no fuera suficiente, se les proporcionó comida y agua, pero no equipos de navegación. Nunca llegaron a Somalia. Desaparecieron en la vasta extensión del océano, y el Ministerio de Defensa ruso declaró que probablemente murieron en el mar. Esto desató especulaciones siniestras, como la idea de que la Armada ejecutó a los criminales antes de dejar los cuerpos a la. Aunque el gobierno somalí exigió explicaciones, acusando al Kremlin de violar los derechos humanos, los detalles exactos de lo ocurrido nunca salieron a la luz y permanecen envueltos en un gran misterio. Un problema brutal había recibido una respuesta del mismo calibre. Aunque la piratería tuvo su punto más álgido durante la década de 2000, esta enorme preocupación para el comercio marítimo nunca desapareció por completo. Regiones como el Golfo de Guinea y el Cuerno de África siguen siendo altamente peligrosas debido a la intensa actividad de grupos criminales. 11 años después, el 26 de octubre de 2021, el Golfo de Guinea se convirtió en el escenario de otra demostración del terror que la Armada rusa inspira entre los piratas africanos. El Golfo de Guinea, conocido por sus aguas turbulentas y el acecho constante de criminales, tuvo como protagonista al destructor vicealmirante Kulakov en una nueva operación. El buque de guerra del Kremlin entró en acción tras recibir una llamada de socorro del carguero panameño MSC Lucía. La calma de su viaje había sido interrumpida abruptamente cuando una lancha rápida apareció en el horizonte con intenciones claramente hostiles.
El Golfo de Guinea es considerado una zona peligrosa debido a la presencia de piratas, por lo que se recomienda máxima precaución a los buques. Ignorando las advertencias, la tripulación de Lucía viajaba sin escolta ni protección, lo que los convertía en un blanco fácil. Pero, afortunadamente para ellos, el vicealmirante Kulakov, un coloso de la flota del norte de Rusia, patrullaba esas aguas traicioneras cuando captó la llamada. Había un problema, las condiciones climáticas eran adversas. Una tormenta tropical agitaba el mar y el cielo, creando un entorno de lluvias torrenciales y relámpagos que iluminaban las olas enfurecidas. Aún así, la respuesta rusa fue inmediata. Un helicóptero K-27 equipado con un equipo de infantería de marina despegó del destructor a pesar de los fuertes vientos y la visibilidad reducida. La aeronave surcó el aire con determinación, dirigiéndose al lugar del ataque para que los soldados pudieran descender sobre el buque asediado. Al ver a los rusos acercarse, los piratas no dudaron. Huyeron de inmediato. Sabían del destino de otros como ellos y no estaban dispuestos a sufrir la misma suerte que los piratas abandonados en el mar. Todos saben que la armada rusa no perdona. Los marines descendieron del helicóptero mientras la tormenta rugía a su alrededor. Con movimientos precisos y armas listas, aseguraron la cubierta del MSC Lucía y liberaron a la tripulación que se había refugiado en el compartimento de máquinas. La operación duró menos de 2 horas desde la primera llamada de socorro hasta la liberación completa del buque. No se disparó ni un tiro, no hubo bajas, solo el poder disuasorio de una reputación forjada en sangre y acero. Para asegurar que un episodio similar no se repitiera, el buque de Moscú escoltó a Lucía hasta que salió de la zona de peligro. Durante el trayecto, los sensores del destructor detectaron otras embarcaciones sospechosas que cambiaron de rumbo de inmediato al identificar la amenazante silueta del buque de guerra ruso. Pero espera, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que pueda contarte sobre todos los enfrentamientos de las guerras modernas que no conocías. Ese mismo día, a 50 millas náuticas al suroeste de la isla de Bioko, el buque OSV Montet Taid fue atacado y 3 tripulantes fueron secuestrados, demostrando que los piratas simplemente habían desplazado sus operaciones para evitar al vicealmirante Kulakov. Durante las 4 semanas de su patrulla antipiratería, el destructor ruso llevó a cabo múltiples interceptaciones, proporcionó escolta a buques mercantes e inspeccionó embarcaciones sospechosas. Su sola presencia había alterado por completo los patrones de actividad criminal en la región. Los piratas habían aprendido a reconocer la característica silueta de los destructores clase Udaloy en el horizonte. Cuando aparecían, las operaciones criminales se suspendían de inmediato. La lección del Moscow University había resonado en toda la red de piratas africanos. En una ocasión, el vicealmirante Kulakov interceptó comunicaciones entre grupos criminales que advertían sobre la presencia rusa y ordenaban la cancelación de ataques planeados. El miedo había cambiado de bando. El costo de mantener estas patrullas rusas era mínimo en comparación con su efectividad. Un solo destructor había logrado lo que coaliciones multinacionales no habían conseguido en años de operaciones, haciendo que los piratas temieran por sus vidas en lugar de simplemente calcular riesgos comerciales. Pero quedaban preguntas: ¿cuántos más habían desaparecido en la vasta extensión del océano tras encuentros con las fuerzas rusas? ¿Era esto la nueva normalidad en la guerra contra la piratería moderna? ¿Estaba el mundo preparado para aceptar métodos que garantizaban resultados a costa de cuestiones éticas? La verdad es que en alta mar, donde no hay testigos ni cámaras, donde la supervivencia depende de la fuerza y la determinación, la armada rusa había enviado un mensaje que resonó desde Somalia hasta Guinea. Desafiar los intereses del Kremlin en aguas internacionales tendría consecuencias definitivas. Pero hay más. Archivos clasificados revelan detalles escalofriantes sobre lo que realmente ocurrió en esas horas finales a bordo del Moscow University. Según testimonios filtrados de fuentes navales rusas, los piratas capturados no fueron simplemente abandonados. Fueron brutalmente interrogados durante horas en la cubierta del destructor. Los comandos rusos querían información sobre las redes de piratas, las ubicaciones de sus bases, los métodos de comunicación y los planes futuros. Utilizaron técnicas de interrogatorio que violaban todas las convenciones internacionales.
Uno de los piratas, según estos testimonios, reveló la ubicación de un campamento base en la costa somalí antes de ser liberado junto con los demás. 24 horas después del incidente del Moscow University, drones militares rusos bombardearon coordenadas específicas en territorio somalí. Oficialmente, Rusia negó cualquier operación militar en la región. Extraoficialmente, una base pirata completa fue borrada del mapa. El doctor naval Alexander Rozos, quien participó en la operación, desarrolló perfiles psicológicos de los piratas durante los interrogatorios. Sus recomendaciones al capitán Akhmarov fueron decisivas para determinar qué hacer con los prisioneros. Rozos había estudiado métodos de guerra psicológica soviética y sabía exactamente cómo extraer información y luego eliminar testigos. Cuando los piratas fueron colocados en el bote inflable, no estaban solos. Llevaban un dispositivo de rastreo que permitió a los rusos monitorear su posición exacta. Registros de navegación clasificados muestran que el Marshal Shapashnikov siguió la señal durante 8 horas hasta que se detuvo abruptamente. ¿Qué pasó en esos momentos finales? Los testimonios hablan de un submarino ruso que emergió cerca del bote inflable. Los piratas fueron llevados a bordo nuevamente, pero esta vez no para ser interrogados, sino para desaparecer para siempre en las profundidades del Océano Índico. El teniente coronel Oleg Kastanov, condecorado por su papel en la operación, desarrolló posteriormente un manual de tácticas antipiratería que se convirtió en la doctrina oficial de la Armada rusa. El manual incluye protocolos específicos para el manejo postoperacional de elementos criminales capturados en aguas internacionales. Este manual fue distribuido en secreto a todas las unidades navales rusas desplegadas en operaciones antipiratería. Su contenido nunca ha sido revelado públicamente, pero fuentes navales confirman que incluye métodos para garantizar que los piratas capturados no representen amenazas futuras para la navegación civil. En el caso del Golfo de Guinea, la operación del vicealmirante Kulakov fue solo la punta del iceberg. Durante las semanas previas al rescate del MSC Lucía, el destructor ruso había interceptado y procesado múltiples grupos de piratas sin reportar oficialmente ningún contacto. Los sistemas de vigilancia satelital detectaron al menos 3 embarcaciones piratas que simplemente desaparecieron del radar tras encuentros con el vicealmirante Kulakov. Las autoridades navales internacionales registraron estos incidentes como pérdidas debido a condiciones climáticas adversas. La efectividad de estos métodos ha inspirado a otras armadas nacionales. Fuentes de inteligencia naval informan que China ha solicitado discretamente copias del manual de tácticas antipiratería ruso. Incluso países tradicionalmente aliados con Occidente han expresado en privado interés en adoptar medidas más decisivas contra la piratería. Los destructores rusos continúan navegando por los océanos del mundo, y su reputación los precede como una sombra de acero que ahuyenta a los depredadores marítimos más audaces. Pero ahora sabemos que esa reputación está construida sobre secretos más oscuros de lo que el mundo imagina. Suscríbete y activa la campana si quieres saber qué otros secretos militares permanecen ocultos en las profundidades de los océanos del mundo.